Imagina recibir una promesa de Dios que parece imposible. ¿Cómo reaccionar? Cuando todo lo que te rodea dice que no sucederá, Abraham lo vivió y tu fe lo hizo imposible. En una gran bendición, en un tiempo lejano, en una tierra árida y desolada, un hombre llamado Abraham recibió una llamada que cambiaría tu vida para siempre. Él no sabía qué esperar. Pero la promesa de Dios, el Evangelio, a un camino que desafiaría todo lo que sabía. Dios dijo: vete de tu tierra, tu ascendencia y la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Desde ese momento, Abraham tendría que confiar en algo mucho más grande que él mismo. No sabía a dónde iba, pero la fe en Dios sería la única brújula que lo guiaría. El llamado de Dios no fue solo una invitación para viajar a una nueva tierra, pero una gran promesa. Eso a primera vista parecía completamente imposible. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación. Una promesa increíble. Pero Abraham ya tenía 75 años. Su esposa Sara estaba más allá de la edad de tener hijos. ¿Cómo pudo un hombre tan viejo y una mujer estéril generar una nación entera? Para ojos humanos, parecía un sueño lejano. Aunque Dios, las limitaciones humanas no están limitadas. Su promesa a Abraham fue clara: te haré una gran nación y te bendeciré y magnificaré tu nombre. Y serás una bendición. Dios no solo le prometió una tierra, sino también una numerosa, más que las estrellas en el cielo y la arena en el mar. Ese fue el tipo de promesa que desafió la lógica. Ahora imagina la lucha interior de Abraham. La promesa fue genial, pero la evidencia a tu alrededor decía lo contrario. Su esposa Sara, ella era mayor y no podía tener hijos, y él mismo ya estaba en una edad avanzada. La promesa de Dios parecía más una imposibilidad que una realidad. Sin embargo, Abraham hizo algo extraordinario. Él creyó, él confió en Dios. Incluso cuando la razón humana no pudo, encuentra una explicación lógica para eso. Abraham eligió confiar en las palabras de Dios y no en las circunstancias que te rodean. Esta confianza de Abraham, convertido en una fe inquebrantable, eso lo llevó a seguir adelante. Incluso cuando el camino parecía incierto, Abraham sabía que Dios no fallaría en sus promesas. Tu fe no estaba en las circunstancias, pero en la naturaleza de Dios, quien es fiel y justo. Bienvenidos al canal de los discípulos de la Biblia. Aquí buscamos juntos fortalecer nuestra fe en las promesas de Dios. Si también quieres crecer espiritualmente y entender cómo vivir por fe, como Abraham, suscríbete al canal ahora y activa la campana para no te pierdas ninguno de nuestros videos. Únete a nosotros mientras caminamos en el viaje de la fe y aprendemos a confiar en Dios. Incluso cuando todo lo que nos rodea dice lo contrario, Abraham obedeció el llamado de Dios y dejó atrás su patria, tus dos caldeos, saliendo hacia un destino desconocido. La decisión de irse no fue fácil, se estaba yendo. No solo tu ciudad y tu familia, pero una vida basada en años de trabajo y estabilidad. Sin embargo, la promesa de Dios fue clara. Te llevaría a una nueva tierra. En Ur de los Caldeanos, una de las ciudades más avanzadas de su tiempo, Abraham tenía consuelo y familiaridad. Todo era conocido por sus amigos. Un casa, un legado. Pero Dios le estaba pidiendo que abandonara todo esto, y eso requería una fe profunda. No solo la fe en que Dios cumpliría sus promesas, pero la fe no es desconocida. El coraje para seguir adelante, sin saber lo que él, al dejar Abraham comenzó un viaje no solo físico, pero espiritual. Estaba dejando su zona de confort para entrar en un camino que desafiaría tu confianza en Dios. El viaje no sería fácil y no faltarían las dificultades. Abraham se enfrentó al calor abrasador del desierto, de terrenos áridos, y la constante averigüe dónde estaría la próxima fuente de agua. El inmenso e implacable desierto
fue una metáfora para el viaje espiritual que Abraham estaba experimentando. Cada paso que dio, la promesa de Dios parecía más distante, pero siguió confiando. Y las dificultades no se detuvieron ahí. Abraham y su familia enfrentaron recursos, hambre e incluso el peligro de los enemigos. En tierras extrañas, cada obstáculo era una oportunidad para Abraham. Recuerda las palabras de Dios en un momento. Cuando estaban cerca de la tierra de Canaán, Abraham se enfrentó a un desafío adicional. Como sus posesiones habían crecido tanto, los pastores de Abraham y Lot comenzó a luchar por el espacio y el pasto para los rebaños. Abraham, en su sabiduría y fe, resuelto a evitar el conflicto, y propuso una solución. Él y Lot se separarían y cada uno tomaría un camino diferente. Lot eligió la tierra fértil del valle de Sodom. Abraham obtuvo la parte menos dolorosa, pero Dios prometió darle. Este episodio fue crucial para el crecimiento de la fe de Abraham, incluso cuando parecía que lo estaba perdiendo todo. Él confiaba en que Dios tenía algo mejor, reservado para él. Dios entonces le apareció a Abraham de nuevo y reafirmó la promesa, que el suyo sería tan numeroso como las estrellas en el cielo. Esta visión renovó la fe de Abraham, que incluso sin ver la totalidad del plan de Dios, continuó caminando con confianza. A lo largo del viaje, Dios hizo que Abraham encontrara aliados, como Melquisedec, el rey de Salem, quien trajo una bendición a Abraham. Abraham también fue un hombre de guerra, luchando contra reyes poderosos para rescatar a su loto. En total, esos momentos, Abraham vio eso. A pesar de sus propias limitaciones y dificultades, Dios era con él y lo protegió. Cada desafío a lo largo del viaje de Abraham sirvió como prueba de fe, pero también fue una oportunidad para Abraham. Experimenta el poder de Dios. Él aprendió eso. No importa cuánto se vea el camino, difícil o incierto. Cuando Dios promete algo, Él llamó. La fe de Abraham no se basó en lo que podía ver o entender, sino en la confianza de que Dios fue fiel a sus promesas. A pesar de la gran promesa de Dios a Abraham, el tiempo ha pasado y Abraham todavía no tenía hijos. La promesa de que sería el padre de una gran nación parecía cada vez más distante. El peso de esperar comenzó a pesarle a él y a su esposa Sara. Sara ya es anciana. No podía concebir un hijo. A los ojos humanos, parecía imposible que el plan de Dios se cumpliera. Entonces Abraham, incluso con la fe en Dios, comenzó a preguntarse si habría alguna otra manera para llevar a cabo la promesa que Dios había hecho. Como muchos de nosotros, empezó a cuestionar el tiempo y el método divino. En un momento de desesperación e impaciencia, Sara sugirió una solución lógica. Ella misma le pidió a Abraham que tuviera un sirviente, Hagar. Esto fue un intento de ayudar a Dios para cumplir su promesa. Abraham, cediendo a la presión, tuvo un hijo con Hagar y nació Ismael. Sin embargo, Dios no había olvidado su promesa, aunque Abraham y Sara intentaron liderar un camino alternativo. Dios continuó teniendo un plan perfecto. Dios se le apareció de nuevo a Abraham, reafirmando que el hijo prometido vendría de Sara y no Agar. Dios claramente le habló a Abraham que, incluso con la edad avanzada de Sara, ella daría a luz a un hijo. Para muchos parecía que, pero para Abraham, la promesa de Dios no tenía limitaciones. Él no entendía cómo esto sería posible, pero eligió confiar en la palabra de Dios. La verdadera fe no depende de la comprensión humana. Sara, inicialmente incrédula, e incluso riéndose de la idea de tener un hijo en su vejez, también llegó a entender que Dios podría hacer lo que parecía imposible. Cuando el ángel del Señor se le apareció y reafirmó la promesa, ella se rió. El ángel respondió: «Porque te reíste de algo imposible para ti». Porque este episodio enseña que, aunque podemos estar tentados para hacerse cargo de la situación y tratar de ayudar a Dios,
siempre cumplió sus promesas. En tu tiempo y a tu manera, el proceso de esperar y confiar es una parte fundamental de la fe cristiana. Cuando Dios hace una promesa, podemos estar seguros de que se cumplirá. Incluso cuando no vemos inmediatamente la respuesta, después de la promesa del hijo, Abraham y Sara esperaron compañeros para el cumplimiento de las palabras de Dios. Con todo, mientras la promesa parecía distante, Dios no los dejó sin una señal concreto de tu curiosidad. En 17, Dios apareció de nuevo a Abraham e hizo un pacto con él, selando un compromiso eterno. Dios le dijo a Abraham que él sería el padre de muchas naciones y que su amistad se establecería con él. Y están detrás de él. Este pacto no era solo una promesa de descenso, pero también una bendición. Dios dijo, y seré tu Dios, y el Dios de tu... El pacto de Dios con Abraham fue una princesa de bendición y protección, una promesa de que Dios sería con él y suyo para siempre. Dios también le pidió a Abraham que fuera circuncidado. Como signo de esta amistad, la circuncisión no era solo un rito físico, pero un recordatorio constante que Abraham y sus descendientes estaban separados y comprometidos con Dios. Obediencia a este pacto selló el compromiso de Abraham con Dios y, al mismo tiempo, hizo de Abraham un modelo de fe y obediencia a todos los pueblos. Este pacto con Abraham tiene un profundo significado para todos los cristianos. No es solo un personaje histórico, pero apunta a la promesa de Dios: ser con tu gente, independientemente de las dificultades. Como Abraham, nosotros también estamos llamados a vivir por la fe, confiando en que Dios cumple sus promesas, incluso cuando no vemos inmediatamente el resultado. Después de todo lo que Abraham había vivido, Dios se acercó de nuevo a él. Tres hombres que Abraham más tarde se dio cuenta de que eran mensajeros divinos. Apareció en tu tienda mientras descansaba el puerta de tu casa. Abraham, viendo a los tres hombres, para ellos y con gran hospitalidad, los invitó a sentarse, ofrecer comida y descanso. Estos tres hombres, en realidad, fueron enviados por Dios para confirmar la promesa de que Sara, a pesar de tu avanzada edad, tendría un hijo. Durante la comida, uno de los hombres, ¿quién era el Señor mismo?, reafirmó que Sara tendría un hijo en un año. Este fue un momento de gran tristeza para Abraham y Sara, que había estado esperando durante tantos años. Sara, escuchando esto desde el interior de la tienda, se rió con incredulidad, como si fuera imposible para ella, una mujer de edad avanzada, concebir un hijo. Pero tú, ¿quién conoce el corazón y los pensamientos? Respondió a Abraham, porque Sara, hay algo imposible para ti. Esta pregunta profunda resonó en las vidas de Abraham y Sara, porque mostró que lo que nos parece imposible, seres humanos, es totalmente posible para Dios. Dios, en su infinita sabiduría, no solo cumple tus promesas, pero lo hace de formas que van más allá de la comprensión humana. Abraham y Sara, ahora en un nivel más profundo de confianza, llegué a entender que, aunque el camino y el tiempo de Dios eran diferentes a los de ellos, Él no deja de cumplir sus promesas. Su fe ha sido probada, pero la visita de los tres hombres fue una reafirmación que la promesa de un hijo aún se cumpliría. Fue entonces cuando Sara, todavía en duda, concebido y a la edad de 90 años, dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Ese momento fue un hito en el viaje de fe de Abraham, porque finalmente vio el cumplimiento de la promesa de Dios. Isaac fue el comienzo de la gran nación que Dios le había prometido a Abraham. La mayor prueba de fe de Abraham vino cuando Dios le pidió que se sacrificara el hijo de la promesa, Isaac. En 22, Dios le dijo a Abraham: llévate a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de la muerte, y ofrece el título allí. Esto fue sin duda el momento más difícil en la vida de Abraham. Dios había prometido que Isaac sería el hijo
a través del cual Abraham tendría grandes. Pero ahora Dios le pidió que se sacrificara. Fue una aparente contradicción. ¿Cómo Dios pudo cumplir sus promesas? Si Isaac hubiera muerto, Abraham no tenía todas las respuestas, pero él confiaba en Dios y sabía que, incluso sin entender, Dios tenía un plan perfecto. Temprano en la mañana, Abraham obedeció inmediatamente. Se levantó, salvó la madera para el sacrificio y partió con Isaac a la montaña de la muerte, el lugar donde Dios había indicado en el camino. Isaac le preguntó a Abraham dónde estaba el cordero para el sacrificio. Abraham, con confianza, respondió: Dios proveerá el cordero para sí. Cuando lleguen a la cima de la colina, Abraham construyó un altar, ponle la madera y lo ató. Isaac, su único hijo, preparándose para sacrificar él. Cuando levantó el cuchillo para completar el sacrificio, el ángel del Señor lo detuvo, diciendo: no extiendas tu mano sobre el niño, ni siquiera le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. En este momento, Dios proporcionó un cordero, un sustituto del sacrificio de Isaac. Abraham, obediente hasta el final, había pasado la prueba de fe más dura de su vida. Mostró que estaba dispuesto a entregar todo lo que Dios le había dado. Confió plenamente en su sabiduría y bondad. Este episodio es uno de los ejemplos más poderosos de fe en la célula. Nos enseña que la verdadera fe no se basa en las circunstancias, sino en la confianza inquebrantable de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando Dios nos pide algo, nunca nos pide sin razón y siempre tiene un plan más grande. El sacrificio de Isaac no solo mostró la obediencia de Abraham, sino que también señaló la redención que Dios traería en el futuro. El cordero provisto por Dios se adelantó al sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que daría su vida en nuestro lugar. Después de la prueba de la fe con Isaac, la vida de Abraham continuó, pero sabía que el futuro de su familia estaba profundamente conectado con la promesa hecha por Dios. En 23, Sara falleció y Abraham, ahora un hombre mayor, sabía que era hora de asegurarse de que la promesa de Dios continuara a través de su. Compró un campo de Efrón Huitita y allí enterró a su esposa Sara, en un lugar que se convertiría en un importante para su familia. Abraham sabía que la promesa de Dios todavía estaba en progreso. Tu fe ha sido recompensada no solo con el nacimiento de Isaac, sino con la continuidad de su linaje, que Dios había prometido que se convertiría en una gran nación. Abraham, ahora un hombre de muchos años, comenzó a preocuparse por el futuro de su hijo Isaac. Sabía que necesitaba asegurarse de que Isaac se casara y continuara el linaje. Envió a su sirviente Eliezer, tu patria, en busca de una esposa para Isaac. Dios llevó al siervo a Rebeca, que se convertiría en la esposa de Isaac, y así continuó el linaje de la promesa. El legado de Abraham no fue solo físico, sino espiritual. Se convirtió en el modelo de fe, el padre de una gran nación, no solo por sus descendientes físicos, sino también por tu confianza inquebrantable en las promesas de Dios. La promesa de Dios se cumplió y de Abraham vendrían los hijos de Israel. La nación extranjera, Abraham, que ya había pasado por tantos desafíos, se convirtió en un punto de referencia para generaciones de creyentes, mostrando que la verdadera fe no se trata solo de los momentos de victoria, sino también de confiar en Dios, incluso cuando las promesas parecen imposibles. El final de la vida de Abraham, narrado en 25, muestra que murió en buena vejez y fue enterrado junto a su esposa Sara. El ciclo de fe, obediencia y promesa continuó, y la historia de Abraham se ha convertido en un punto crucial para el cumplimiento de los planes de Dios. En la historia humana, después de la muerte de Abraham, la promesa de Dios no ha terminado. La bendición continuó con su hijo Isaac, e incluso con los desafíos de la vida. Dios reafirmó su promesa a Isaac: yo soy tú, el Dios de tu padre Abraham. Sin miedo, porque soy tú. E Isaac
siguió la misma fe que su padre, confiando en Dios, y vio el cumplimiento de la promesa de prosperidad, incluso en tiempos difíciles. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, y fue Jacob quien recibió la bendición de primogenitura. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel y se convirtió en padre de las 12 tribus de Israel. Este linaje que comenzó con Abraham se extendió a los hijos de Israel, dando lugar a una nación que luego se convertiría en el pueblo elegido de Dios. La promesa de Dios se cumplió y el plan divino siguió su curso. Ahora que hemos visto cómo la fe de Abraham y sus descendientes dieron forma a la historia de una gran nación, queremos saber qué opinas de esta historia de fe, obediencia y promesas cumplidas. Deja tu comentario a continuación. ¿Cómo has vivido por fe en tus propias promesas? Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal de los discípulos de la Biblia y activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos inspiradores. Únete a nosotros en nuestro viaje de fe, confiando en Dios. Como lo hizo Abraham,